La garra del cuervo. Capítulo 1. Las olas del océano golpeaban los acantilados con una ferocidad silenciosa mientras el sol brillaba cálido sobre la joven que meditaba tranquilamente en el borde del acantilado mientras flotaba a varios centímetros del suelo. Aunque su rostro parecía sereno, recuerdos pasaron por su mente amenazando su meditación pacífica. La violencia no era nada nuevo para Raven. Ella era una superheroína, después de todo, además de la hija de un demonio, por lo que había visto y hecho cosas que habrían vuelto locas a muchas personas en su vida. Había pasado un año desde el ataque de Trigon, un año desde que Raven y el resto de los jóvenes titanes habían enviado a su padre de regreso a donde vino, un año desde que Raven había dejado la tierra y a sus amigos atrás y había regresado a su hogar en Azarat, buscando la paz de los recuerdos que parecían decididos a volverla loca. El recuerdo contra el que luchaba en ese momento era uno que odiaba por encima de todas las cosas, porque era el que más le dolía. Era un recuerdo de dolor y muerte. Era un recuerdo de la noche en que perdió a su familia a manos de un monstruo. Raven había vivido con los Potter durante 3 años antes de aquella horrible noche. La adoptaron cuando la encontraron acurrucada sola en la nieve tras huir del supuesto orfanato del que Raven había huido. En realidad, el orfanato era más bien una ratonera donde los niños apenas recibían comida, y la comida que les daban difícilmente podía llamarse así. Raven había usado sus poderes para escapar de aquel infierno, con la única intención de teletransportarse fuera del orfanato. Pero, en cambio, Raven se había transportado de alguna manera a Inglaterra y había vivido en las calles durante varias semanas. Raven tenía solo 6 años cuando los Potter la cogieron y la recibieron como si fuera suya. Aunque no tenía la edad suficiente para ser una niña, la aceptaron y llevaron a Raven a su casa, sin importarles sus poderes ni llamarla un fenómeno como todos los demás lo habían hecho antes. Y cuando Lily dio a luz a Harry 2 años después, Raven estaba tan feliz de tener un hermanito. Recordaba con cariño cómo creaba burbujas brillantes para Harry, quien chillaba de alegría y trataba de atraparlas. Entonces, llegó esa terrible noche y Raven lo perdió todo. Las lágrimas corrieron lentamente por sus mejillas mientras recordaba los acontecimientos que habían arrancado de ella a la primera familia que había tenido. XXXX Raven había estado ayudando a Lily a acostar a Harry cuando de repente la casa retumbó como si hubiera disparado un cañón. Abajo, Raven escuchó a James gritar, «Lily, toma a los niños y corre. Es él. Vamos. Corre. Yo lo detendré». Lily se puso pálida ante las palabras e inmediatamente apuntó su varita hacia la puerta, haciendo que se cerrara de golpe antes de levitar todo lo que pudo y colocarlo frente a la puerta para que actuara como barricada. «Mamá, papá se pondrá bien, ¿verdad?», preguntó Raven mientras intentaba calmar al pequeño Harry, que empezaba a llorar, como si presintiera que algo andaba mal. «No te preocupes, Raven», dijo Lily rápidamente. «James estará bien. Solo quédate detrás de mí, ¿de acuerdo?». Rápidamente, Lily tomó a Harry de los brazos de Raven y lo colocó en su cuna antes de girarse hacia la puerta, con su varita desenvainada y temblando. De repente, la puerta explotó y arrojó a Raven contra la pared con fuerza, y ella no supo más. Cuando despertó, fue en una pesadilla de la que quería desesperadamente despertar. Lily yacía muerta no muy lejos de ella, junto a una capa negra y el pequeño Harry había desaparecido. En su angustia, Raven había usado sus poderes para transportarla a Hogwarts y a la única persona que Lily y James le habían dicho que la protegería si ya no podían hacerlo, Albus Dumbledore. «Profesor Dumbledore», gritó Raven, lanzándose a sus brazos cuando el anciano regresó a su despacho. «Lily y James». «Lo sé, querida», dijo Dumbledore con tristeza mientras sostenía a Raven en sus brazos, acariciando su espalda suavemente mientras ella sollozaba en su pecho. «¿Qué pasa con Harry?», preguntó Raven rápidamente. «¿Está bien Harry?». El rostro de Dumbledore adoptó una expresión pensativa por un momento antes de convertirse en una de tristeza. «Lo siento mucho, Raven, pero parece que Harry no lo logró». «No», susurró Raven horrorizada, alejándose lentamente de Dumbledore. «Por favor, dime que no es verdad, Harry». «Lo siento mucho, querida», dijo Dumbledore con tristeza. «Ojalá pudiera». Con un último grito de dolor y desesperación, Raven pidió a sus poderes que la llevaran lejos, a algún lugar lejos de este dolor.
Así fue como llegó por primera vez a Zarat, hogar de un grupo de monjes pacifistas que le contaron su verdadero origen y lo que le deparaba el futuro. Para su horror, los monjes le habían enseñado a Raven cómo controlar sus poderes para que estuviera mejor preparada para el día en que tuviera que enfrentarse a su padre, Trigon. XXXX lentamente, Raven abrió los ojos y se dejó caer al suelo cuando el recuerdo finalmente terminó. Habían pasado 8 años desde esa noche, 8 años desde que había perdido a las 3 personas que había amado más que a nada. Sin embargo, no pasaba un día en el que no los extrañara. ¿Malos recuerdos?, preguntó una voz a sus espaldas mientras Raven se ponía lentamente de pie. Al girarse, Raven vio que era Azar, el líder espiritual del templo Azarat. Siempre, respondió Raven suavemente con su voz monótona antes de volverse a mirar el mar, no son nada nuevo. Tal vez sea hora de que te vayas a casa entonces, respondió Azar mientras se acercaba a ella. Estoy en casa, respondió Raven, además, mis amigos están más seguros sin mí. ¿No lo crees de verdad, verdad?, preguntó Azar, volviéndose hacia Raven. Casi provocó el fin del mundo, respondió Raven, volviéndose hacia Azar. Pero no lo hiciste, respondió Azar. Salvaste al mundo de la tiranía del gobierno de tu padre. No importa, dijo Raven, sigo siendo la razón por la que casi mata a todos los que me importan. No tengo motivos para volver. Como dije antes, mis amigos están más seguros sin mí, y si te dijera que hay una razón para volver, preguntó Azar en voz baja. ¿Y cuál sería esa razón?, preguntó Raven. Harry Potter, dijo Azar simplemente. Los ojos de Raven se abrieron instantáneamente, y su piel se volvió aún más pálida. Si eso fuera posible, ambos estaban afortunadamente ocultos por su capa. Por un momento, Raven se quedó sin palabras antes de que finalmente pudiera responder con voz temblorosa. Harry está muerto. Todos están muertos. Me temo que quien te dijo eso no te estaba diciendo toda la verdad, respondió Azar. El niño está muy vivo. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Raven mientras las lágrimas empezaban a rodar por sus mejillas. Este lugar ofrece la posibilidad de ver muchas cosas, respondió Azar. Solo hay que mirar y verlas. Raven de repente se tensó al recordar lo que Albus Dumbledore le dijo hace tantos años. Tengo que irme, dijo Raven mientras se alejaba repentinamente de Azar y comenzaba a caminar por el sendero hacia el templo. ¿Y a dónde irás, cuervo?, preguntó Azar, lo que hizo que ella se detuviera y se volviera hacia él. Primero, me enfrentaré a alguien que me mintió hace mucho tiempo. ¿Y entonces?, presionó Azar. Entonces recuperaré a mi hermano pequeño, dijo Raven simplemente mientras se giraba y continuaba por el camino. Azar suspiró suavemente mientras se giraba para mirar el océano. Sentía pena por quien le había mentido a la pobre muchacha y le había mantenido a su hermano alejado durante tanto tiempo. Aunque él mismo era un pacifista, todavía sentía la familiar punzada de ira al pensar que alguien pudiera ser tan cruel como para mantener separados a un par de hermanos durante tanto tiempo. XXXX Albus Dumbledore tarareó para sí mismo mientras leía una carta que acababa de recibir de Cornelius Fudge, el actual ministro de magia. Era la habitual solicitud de consejo que Fudge le enviaba a Dumbledore cada pocos días, y a estas alturas, Dumbledore ya estaba acostumbrado a ellas. Por mucho que lo intentara, Dumbledore parecía no poder concentrarse en la carta ya que tenía cosas más importantes en mente en ese momento. Justo cuando Dumbledore dejó la carta y tomó otro caramelo de limón, la puerta de su oficina se abrió de golpe, haciéndolo ponerse de pie de un salto y sacar su varita rápidamente cuando una chica pálida con una capa azul oscuro irrumpió, haciéndolo palidecer al darse cuenta de quién era. «Cuervo», dijo Dumbledore en un susurro mientras su varita se hundía lentamente. «Me mentiste», rugió Raven furiosa, lanzando una onda expansiva de poder que lo levantó del suelo y lo arrojó de vuelta a la silla. Su varita salió volando de su mano y aterrizó en el suelo a pocos metros de distancia. «Raven, no sé de qué estás hablando», empezó Dumbledore, pero se detuvo cuando Raven levitó y lo fulminó con la mirada con 2 pares de ojos demoníacos rojos. «No me mientas», gruñó Raven mientras apuntaba con la palma a Dumbledore y la cerraba en un puño. Al instante, los ojos de Dumbledore se abrieron de par en par y se llevó las manos a la garganta mientras luchaba por respirar.
¿Dónde está Harry? Gruñó Raven, ¿dónde está mi hermano pequeño? Te dije, Raven, jadeó Dumbledore mientras lentamente comenzaba a levitar desde el suelo, pateando el aire. Mientes. Espetó Raven. Harry está vivo, y me dirás dónde está. Dumbledore empezó a palidecer mientras luchaba por respirar antes de finalmente asentir con la cabeza. Al instante, Raven soltó el brazo, y Dumbledore se desplomó en su silla y empezó a jadear mientras Raven se sentaba lentamente en el suelo. Sus rojos ojos demoníacos recuperaron su tono violeta habitual. ¿Dónde está? Preguntó Raven. ¿Y por qué me mentiste sobre su muerte? Dumbledore se masajeó lentamente la garganta mientras miraba con inquietud a la chica pálida que estaba parada al otro lado de su escritorio. No tuve elección, querida, dijo Dumbledore con voz ronca. Fue por la propia seguridad de Harry. ¿De qué estás hablando? Exigió Raven. Explícate antes de que vuelva a perder los estribos. ¿Recuerdas lo que pasó esa noche? Preguntó Dumbledore rápidamente. Nunca olvidaré esa noche, respondió Raven con voz quebrada, perdí a mi familia esa noche, viejo, y la única persona en la que Lily y James me dijeron que podía confiar me mintió. Todo cambió esa noche, querida, dijo Dumbledore mientras se levantaba de su silla y comenzaba a caminar alrededor de su escritorio hacia Raven. Explícate, dijo Raven simplemente mientras fulminaba con la mirada a Dumbledore, quien lentamente se agachó y recogió su varita antes de guardarla en su túnica. Y así, Dumbledore le contó a Raven todo lo que había sucedido esa noche. Cómo Voldemort había sido derrotado, cuántos de sus seguidores habían sido capturados y cómo Harry se había vuelto famoso como el niño que vivió. Durante casi 20 minutos, Dumbledore habló mientras Raven escuchaba en shock por todo lo que había sucedido. ¿Me estás diciendo que Voldemort, el mago más poderoso y malvado que jamás haya asumido el manto de Señor Oscuro, fue asesinado por mi querido hermanito? Preguntó Raven conmocionada. Es imposible. ¿Cómo pudo haber hecho eso? Era solo un bebé. Fue Lily, respondió Dumbledore suavemente, cuando ella murió protegiendo a Harry, le dio una capa de protección que Voldemort no pudo penetrar. Cuando intentó matar al pequeño Harry, la maldición de Voldemort rebotó. ¿Por qué me mentiste? Preguntó Raven en voz baja. Porque Harry necesitaba estar protegido de los seguidores de Voldemort, respondió Dumbledore con voz tensa, necesitaba ir a algún lugar donde los mortífagos no pudieran encontrarlo. Podría haberlo protegido. Replicó Raven, haciendo explotar un reloj de arena en la estantería de Dumbledore. Raven, piensa en esto honestamente, dijo Dumbledore pensativo, eras una niña de 9 años que no podía controlar sus poderes. ¿Cómo pudiste haber protegido a Harry? Sigue siendo mi hermano pequeño. Replicó Raven. No tenías derecho a decirme que estaba muerto. Pero él no es realmente tu hermano, ¿verdad? Replicó Dumbledore, haciendo que Raven lo fulminara con la mirada. Los Potter me adoptaron legalmente. Espetó Raven. Eso significa que soy la hermana de Harry. Dumbledore soltó el aire de su boca con agitación. No podía refutar la lógica de Raven, por mucho que quisiera hacerlo. ¿Es por eso que ya no usas su nombre? Preguntó Dumbledore rápidamente, haciendo que Raven se sonrojara. No uso su nombre porque pensé que estaban muertos y Raven Potter se unió a ellos, gracias a ti, respondió Raven enojada. Lo hice por el bien común, Raven, dijo Dumbledore en voz baja. Harry necesitaba estar en un lugar seguro, y tú no podías haber ido con él. Pensé que te estaba ayudando a evitar futuros dolores de cabeza, mintiéndome durante casi una década. Gritó Raven furiosa, haciendo que Dumbledore retrocediera un paso nervioso. Lily y James me dijeron que podías confiar en ti si les pasaba algo, y me mentiste. ¿Te das cuenta del dolor que me causaste? Nunca quise causarte ningún dolor, dijo Dumbledore suavemente mientras daba otro paso atrás. Solo voy a preguntarte esto una vez más, Dumbledore, dijo Raven en un susurro frío, ¿dónde está mi hermano pequeño? El aire se volvió repentinamente muy pesado y Dumbledore luchó por mantenerse en pie mientras la presión continuaba creciendo. Lo puse con la hermana de Lily, balbuceó finalmente Dumbledore, respirando aliviado cuando la presión finalmente se disipó. ¿Se lo diste a Petunia? Exclamó Raven horrorizada. Odia la magia y sobre todo odiaba a Lily.
¿Cómo pudiste? Ella era su única pariente viva, respondió Dumbledore rápidamente, no tenía otra opción. ¿Y qué hay de Sirius? Preguntó Raven. Es el padrino de Harry. O Alice Longbottom, la madrina de Harry. Sirius está en Azkaban por traicionar a los Potter ante Voldemort, y Alice y su esposo fueron torturados hasta la locura poco después de la muerte de los Potter, dijo Dumbledore simplemente. Raven se quedó atónita y en silencio ante las palabras de Dumbledore antes de finalmente encontrar su voz. Sirius no habría hecho eso. Amaba a James Potter. Quizás eso es justo lo que quería que todos pensaran, respondió Dumbledore. De cualquier manera, no cambia el hecho de que es culpa de Sirius que los Potter estén muertos. Raven miró fijamente a Dumbledore por un momento más antes de girar sobre sus talones y caminar hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Dumbledore. Voy a recuperar a mi hermano, respondió Raven mientras se detenía en la puerta y se giraba hacia el anciano director, quien palideció ante las palabras. No puedes hacer eso, respondió Dumbledore rápidamente. Harry está a salvo donde está y debe quedarse allí. Creo que descubrirás que sí, replicó Raven. Soy mayor de edad en el mundo mágico y legalmente soy la hermana mayor de Harry, así que, sin ningún respeto, cómete una mierda, Dumbledore. Dumbledore balbuceó por un momento ante el insulto antes de finalmente encontrar su voz. Cuervo, si de verdad amas y te preocupas por el bienestar de Harry, debes dejarlo donde está. Allí está a salvo y. No puedes hablar de Harry ni de su bienestar, replicó Raven, interrumpiendo a Dumbledore. Perdiste esa oportunidad cuando me mentiste sobre su muerte. Así que primero, voy a salvar a mi hermano del infierno en el que lo has metido, y luego me lo llevaré a casa. Pero, dijo Dumbledore, intentando recuperar el control de la conversación. Y si me salgo con la mía, tampoco irá a Hogwarts, añadió Raven, interrumpiendo de nuevo a Dumbledore. Hay muchas otras escuelas de magia a las que puede asistir que no están dirigidas por mentirosos manipuladores. Dumbledore palideció visiblemente ante las palabras y rápidamente trató de recuperar el control. Cuervo, Hogwarts es el lugar más seguro para Harry y el mejor colegio del mundo. Seguro que no le negarías a Harry la oportunidad de aprender en el mismo lugar que tus padres. Así que ahora son mis padres, ¿eh? Raven se burló mientras se giraba hacia la puerta. Voy a buscar a mi hermano ahora. Decidiré sobre su educación después. Un momento después, Raven se había ido, y Dumbledore caminó lentamente hacia su silla y se desplomó en ella con desesperación mientras pensaba en lo pacífica que había sido su mañana hacía apenas un rato. Pudo haber perdido a Harry Potter para siempre debido a un error que cometió hace casi una década por el bien mayor. XXXX Raven sonrió con desprecio mientras observaba las casas de Privedrive. Todas las casas eran iguales, hasta la pintura y los setos que las rodeaban. ¿Cómo es posible que alguien quiera vivir aquí?, pensó Raven mientras caminaba lentamente por la acera hacia el número 4, ignorando las miradas inquisitivas y curiosas de los transeúntes. Al acercarse a la puerta principal, Raven se sintió repentinamente muy nerviosa. ¿Y si Harry no la recordaba? ¿O si era feliz allí con Petunia? ¿De verdad tenía derecho a sacarlo del hogar donde había crecido durante la última década? Fortaleciendo su determinación, Raven rápidamente golpeó fuerte la puerta. Un momento después, la puerta se abrió rápidamente y apareció una mujer que miró a Raven con los ojos entrecerrados mientras observaba su apariencia. ¿Sí? Petunia resopló, ¿qué quieres? Hola, Petunia, dijo Raven con su voz monótona, me alegra verte de nuevo. Los ojos de Petunia se abrieron de par en par al darse cuenta mientras miraba a Raven, y por un momento, se quedó sin palabras. Tú, Petunia respiró en estado de shock, ¿qué estás haciendo tú aquí? He venido a ver a Harry, si no te importa, respondió Raven simplemente. ¿Por qué ahora? Ese bicho raro lleva 7 años viviendo bajo nuestro techo, y nunca lo has visitado, ni siquiera le has escrito una carta. ¿Por qué de repente te preocupas por él ahora? Los ojos de Raven se entrecerraron ante esas palabras, y tuvo que luchar por mantener la calma mientras daba un paso hacia adelante. No lo llames bicho raro, espetó Raven, y segundo, me dijeron que estaba muerto.
Si hubieras sabido antes que estaba vivo, te aseguro que lo habría sacado de tu hogar amoroso antes. Ahora podemos continuar esta discusión aquí al aire libre para que tus vecinos la vean o puedes invitarme a entrar y dejarme ver a mi hermano pequeño. Los ojos de Petunia se abrieron ante esas palabras, y de repente se asomó a la puerta y palideció cuando vio que, efectivamente, algunos de sus vecinos estaban observando con interés. Entra antes de que dañes la reputación de mi familia aún más. Siseó Petunia enojada, haciéndose a un lado para que Raven pudiera entrar y cerrando la puerta de golpe. Cuando Raven entró, sintió que su desdén por Petunia aumentaba aún más a medida que observaba su entorno. La casa era, en una palabra, aburrida. Parecía como si perteneciera a una revista de compras, ya que todo era pulcro y apropiado e insoportablemente limpio. Caminando lentamente hacia la pared, Raven vio una gran cantidad de fotografías de Petunia, de quienes solo podía asumir que eran su esposo y su hijo, pero por más que lo intentó, Raven no pudo encontrar ninguna foto de Harry. ¿Dónde están las fotos de Harry?, preguntó Raven, girándose para mirar a Petunia, que estaba de pie junto a la puerta con los brazos cruzados y una expresión de enojo. No hay ninguno, dijo Petunia con la nariz. ¿Por qué no? Es tu sobrino, ¿verdad? Seguro que le tomaste fotos de pequeño, ¿verdad? Nos obligaron a acogerlo cuando volaron por los aires a mi querida hermana. Replicó Petunia enfadada. Vernon y yo nunca quisimos su anormalidad en casa. Nos obligó ese viejo cabrón que nos lo puso en las manos. Raven sintió que la sangre se le helaba en las venas ante esas palabras y tuvo que apretar el puño para controlar su temperamento que aumentaba lentamente. Entonces, ¿simplemente lo escondiste?, espetó Raven. ¿Para que tus queridos vecinos no supieran que tu hermana era una bruja? Mi hermana era un bicho raro, replicó Petunia enfadada. Un momento después, sus ojos se abrieron de par en par de terror cuando la magia oscura de Raven la agarró por el cuello y la mantuvo a varios metros del suelo, contra la pared. No hables así de Lily Potter, rugió Raven, y sus ojos violetas fueron reemplazados por dos pares de demoníacos ojos rojos. Era el doble de mujer que tú. Me acogió cuando no tenía a nadie. Me dio un hogar y me adoptó, y tú no eres digna ni de lamerle la tierra de los zapatos. Petunia arañó aterrorizada la sombra que actualmente envolvía su garganta mientras Raven fulminaba con la mirada a la mujer. Un momento después, Raven la soltó y Petunia cayó al suelo y jadeó en busca de aire mientras Raven recuperaba el control de sí misma y sus ojos demoníacos volvían a su violeta habitual. ¿Dónde está Harry?, preguntó Raven con sencillez. Como lo consideras una carga, he venido a quitártelo de encima. Petunia miró a la chica aterrorizada, aparentemente incapaz de responder, y simplemente señaló detrás de Raven. Al girarse para ver lo que estaba señalando, los ojos de Raven se abrieron de par en par cuando vio una puerta de armario con una cerradura en el exterior. ¿Lo tienes en un armario?, preguntó Raven enfadada, volviéndose hacia Petunia, quien se encogió ante la mirada de la chica. ¿Ni siquiera tienes la decencia de darle su propia habitación? Petunia murmuró algo ininteligible y Raven se burló de la mujer antes de dirigirse rápidamente al armario y usar su magia para arrancar la puerta de la pared y tirarla al suelo, haciendo que Petunia palideciera ante el nivel de polvo que acababa de invadir su casa. Cuando el polvo se asentó, Raven se quedó sin aliento al ver lo que vio. Dentro de un armario sucio yacía un niño pequeño de pelo negro que claramente estaba muy enfermo. Harry temblaba bajo una manta azul sucia. Cuando Raven presionó la frente de Harry con la mano, descubrió con horror que tenía fiebre. ¿Qué demonios te pasa?, preguntó Raven mientras se giraba hacia Petunia, quien se encogió de miedo bajo la mirada de la chica. Tu sobrino está gravemente enfermo y lo dejas solo en un armario mugriento. Sí, dijo Petunia en voz baja antes de calmarse, si tanto te importa ese bicho raro, llévatelo. No lo queremos. Los ojos de Raven brillaron rojos por un momento, y Petunia palideció y se deslizó hacia atrás hasta que su espalda quedó presionada contra la pared del fondo. Tengo la intención de hacerlo, dijo Raven simplemente. Nunca volverás a ver a Harry si puedo evitarlo. Agradece que aún viva, o no lo harías, Petunia. Sin decir otra palabra, Raven se inclinó y levantó a Harry en sus brazos antes de envolverlos a ambos en su magia y teletransportarse.
Un momento después, Raven y Harry estaban parados frente a un extraño edificio que parecía una T gigante. «Bienvenido a casa, hermanito», dijo Raven suavemente mientras miraba al niño dormido que había creído perdido durante tanto tiempo. «Te prometo que nadie volverá a hacerte daño, Harry». Con una mirada determinada, Raven entró en la Torre de los Titanes para presentar a Harry al resto de su familia y brindarle la atención médica que necesitaba. Capítulo 2. Cuando Harry abrió lentamente los ojos, se dio cuenta de que ya no estaba en su armario. Unos cables extraños estaban conectados a su pecho y conducían a una máquina que emitía un pitido suave. «¿Qué pasa?», pensó Harry mientras intentaba incorporarse lentamente. El esfuerzo pareció exigirle más fuerza de la que tenía, pues cayó débilmente sobre la almohada 2 veces antes de lograr incorporarse al tercer intento. «¿Dónde estoy?», pensó Harry mientras observaba la habitación oscura. «¿Es esto un hospital?». Harry descartó la idea rápidamente. La tía Petunia y el tío Vernon jamás malgastarían dinero en un bicho raro como él llevándolo a un hospital. En los 8 años que llevaba viviendo con ellos, nunca se habían preocupado por su salud. En cambio, cuando enfermó tras verse obligado a caminar a casa bajo la lluvia, simplemente lo encerraron en su armario y le dijeron: «No los molestes con su tos incesante». El miedo comenzó a apoderarse de Harry mientras observaba el entorno desconocido, y Harry comenzó a quitarse con cuidado los cables del pecho. Una vez hecho esto, se bajó suavemente de la cama y una repentina ola de mareo le hizo agarrarse a la barandilla de la cama por un momento hasta que se disipó. Al mirarse a sí mismo, Harry se dio cuenta de que ya no llevaba la ropa demasiado grande de Dudley. En su lugar, llevaba una bata, como las que se usan en los hospitales, y sacudió la cabeza confundido. «Si no estoy en un hospital, ¿por qué voy vestido como si lo estuviera?», pensó Harry mientras negaba con la cabeza para despejarse, recordando las veces que el tío Vernon había amenazado con venderlo a un laboratorio donde pertenecían bichos raros como él. De repente, Harry sintió mucho miedo y se dirigió rápidamente a la puerta. Su miedo se convirtió en pánico cuando vio que no había manija en la puerta, y las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas al pensar en lo que le sucedería. Mientras Harry se secaba los ojos rápidamente, vio un botón en la pared, y después de un momento de vacilación, lo empujó suavemente, saltando hacia atrás en estado de shock cuando la puerta de repente se abrió horizontalmente. Lentamente, Harry se asomó fuera de su habitación hacia el pasillo, respirando aliviado cuando vio que estaba desierto. Tratando de ser lo más silencioso que pudo, Harry se arrastró por el pasillo. «Ni siquiera sé dónde estoy», pensó Harry, «y mucho menos a dónde voy». Mientras Harry se asomaba por otra esquina, de repente oyó voces elevadas que venían del final del pasillo, seguidas por sonidos de gente corriendo. Harry sintió que la sangre corría por su rostro mientras buscaba desesperadamente un lugar donde esconderse antes de que sus ojos se posaran en una puerta al otro lado del pasillo. Tan rápido como pudo, Harry se dirigió a la puerta y presionó el botón lateral, observando fijamente un instante cómo la puerta se abría con un siseo, como la otra, antes de darse cuenta de que las voces estaban casi sobre él. Rápidamente se metió en lo que parecía un armario de escobas. La puerta se cerró con un siseo tras él. Mientras Harry intentaba recuperar el aliento en silencio, oyó voces al otro lado de la puerta y retrocedió temeroso hasta que sintió que su espalda golpeaba la pared. «¿Qué pasó?», preguntó una voz de niña afuera de la puerta. «No lo sé», respondió rápidamente una voz profunda. Un minuto el niño estaba bien y al siguiente sonaron las alarmas. «Date prisa», respondió una voz monótona que parecía femenina. «Podría estar en problemas». Un momento después, las voces desaparecieron y Harry lentamente dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta que estaba conteniendo. Lentamente, Harry abrió la puerta y miró hacia afuera para asegurarse de que estaba seguro antes de correr lo más rápido que pudo por el pasillo. Harry no sabía a dónde iba, pero sabía que tenía que mantenerse alejado de las voces que lo buscaban. «Harry», gritó una voz detrás de él, haciéndole girarse con miedo, antes de correr por otro pasillo. «Harry, ¿dónde estás?», preguntó una voz diferente mientras Harry se arrodillaba e intentaba hacerse sentir pequeño, apretando los ojos al hacerlo.
Harry, susurró de repente una voz, lo que hizo que Harry abriera los ojos de par en par, alarmado, mientras buscaba a su alrededor la fuente, pero no encontraba a nadie. Está bien, Harry, dijo la voz tranquilizadoramente, no vamos a hacerte daño. Solo queremos ayudar. Esa voz, dijo Harry en voz baja. Conozco esa voz, los recuerdos parecieron surgir en la mente de Harry. Una niñita jugando con él cuando era muy pequeño, cantándole cuando estaba asustado y contándole historias antes de que se quedara dormido. ¿Quién eres?, preguntó Harry en voz alta mientras buscaba el origen de la voz. Mi nombre es Raven, respondió la voz suavemente, soy tu hermana mayor. Los ojos de Harry se abrieron de par en par ante esas palabras y, por un momento, se quedó sin palabras. Estás mintiendo, dijo Harry en voz baja. No tengo ninguna hermana. Harry, comenzó la voz antes de que Harry la cortara. Eres un mentiroso, replicó Harry, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Déjame en paz. La voz se quedó en silencio de repente, y Harry rápidamente se puso de pie de un salto, limpiándose la cara con enojo antes de empezar a correr de nuevo. Quiénesquiera que fueran estas personas, obviamente eran mentirosos, pero mientras siguiera corriendo, debería estar a salvo. XXXX Raven casi entró en pánico cuando sonaron las alarmas en la habitación de Harry. Su autocontrol empeoró cuando descubrió que la cama de Harry estaba vacía. Inmediatamente asumió una posición meditativa y usó sus poderes para tratar de localizar a su hermano pequeño. Un momento después, ella estaba acostada boca arriba, mirando al techo en estado de shock por lo que acababa de suceder. ¿Estás bien?, preguntó Cyborg mientras la ayudaba a ponerse de pie. Estoy bien, respondió Raven mientras se frotaba la cabeza para aliviar su repentino dolor de cabeza. ¿Qué pasó?, preguntó Starfire mientras miraba preocupada a su amiga. Harry, dijo Raven en voz baja mientras intentaba asimilar lo que acababa de pasar, me sacó de su cabeza. ¿Puede hacer eso?, preguntó Cyborg sorprendido. Es un tipo muy poderoso, ¿verdad? Raven asintió solemnemente mientras sus amigos la observaban. Todavía está enfermo y su pánico solo empeorará las cosas. Debemos encontrarlo antes de que se lastime. Cyborg y Starfire asintieron rápidamente, y los tres salieron rápidamente de la habitación antes de dirigirse en direcciones opuestas. Starfire fue con Cyborg mientras Raven se fue sola. Harry, pensó Raven desesperadamente, tratando de usar sus poderes para localizar al chico, pero para su sorpresa, encontró un muro mental que rodeaba la mente del chico e hizo una mueca al pensar en lo mucho más difícil que se había vuelto su tarea ahora. Podía intentar romper el escudo de Harry, pero no tenía idea de cuánto daño podría hacer eso, y no quería causarle a Harry más dolor del que ya había sufrido. Mientras Raven volaba alrededor de otra esquina, el único pensamiento que pasaba por su mente era encontrar a su hermano pequeño. Él había sufrido suficiente dolor por parte de aquellos que deberían haberlo protegido, y si lo perdía nuevamente poco después de encontrarlo, Raven pensó que tal vez nunca se recuperaría. XXXX Harry se apoyó contra una pared con una mano mientras apretaba los ojos ante el mareo que amenazaba con consumirlo. Sentía que en cualquier momento se desmayaría, y le costó todo lo que tenía no caerse mientras se balanceaba en el lugar. Harry había perdido la noción del tiempo mientras intentaba desesperadamente encontrar una salida de donde quiera que estuviera, pero no importaba lo rápido que corriera, todo ese lugar parecía igual y estaba empezando a temer que nunca encontraría la salida. Solo quiero volver a mi armario, pensó Harry con tristeza mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Al doblar lentamente otra esquina, se encontró con lo más extraño que jamás había visto. Un Bassethound verde olfateaba el pasillo frente a Harry. ¿Un perro, verde?, preguntó Harry sorprendido. El perro levantó la cabeza ante la repentina voz y se quedó mirando al niño un instante antes de ladrar alegremente y correr hacia Harry, quien retrocedió de un salto, alarmado por el repentino movimiento. Un momento después, los ojos de Harry casi se le salieron de las órbitas cuando el perro verde de repente se transformó en un niño verde con orejas puntiagudas, que vestía un traje morado y negro. ¿Tú, cómo?, balbuceó Harry mientras intentaba comprender lo que acababa de pasar. ¿Cómo lo hiciste? Primero eras un perro y ahora eres un humano. El chico verde sonrió ante la sorpresa de Harry antes de responder con voz cálida.
Hola Harry. Soy Chico Bestia. ¿Chico Bestia? Preguntó Harry con curiosidad. ¿Eres un bicho raro? ¿Como yo? Beast Boy frunció el ceño ante las palabras del chico. ¿Raro? ¿Quién dijo que eras un bicho raro, chico? Mi tía y mi tío, respondió Harry con un resoplido mientras miraba hacia sus pies. Siempre que pasa algo extraño, me castigan y me llaman bicho raro por ello. La boca de Beast Boy se abrió ante las palabras antes de tragar lentamente y responder. No eres un bicho raro, amigo, y tus familiares se equivocaron al llamarte así. Harry resopló con tristeza antes de que un pensamiento viniera a su mente. ¿Cómo supiste mi nombre? Tu hermana me lo dijo, respondió Chico Bestia, realmente la asustaste cuando escapaste. Harry dio un paso atrás nervioso. No tengo hermana, dijo con voz asustada. Mientes. Solo quieres hacerme daño, como todo el mundo. Nadie aquí quiere hacerte daño, Harry, dijo Chico Bestia rápidamente mientras daba un paso hacia adelante. Aléjate. Gritó Harry. Un momento después, abrió mucho los ojos cuando Chico Bestia fue levantado del suelo y arrojado contra la pared del fondo con un doloroso uff. Lo siento, dijo Harry rápidamente, dando un paso atrás. No fue mi intención. Chico Bestia se frotó la cabeza dolorosamente antes de mirar a Harry con sorpresa. Harry sabía que estaba en problemas, había vuelto a hacer cosas extrañas y ahora sería castigado por ello, como siempre. Con un grito, Harry se giró e intentó huir, solo para ser confrontado por una chica pálida con cabello corto y negro, que vestía una capa azul oscuro. Cuando Harry se giró para correr en la dirección opuesta, vio con horror que su escape estaba bloqueado por Chico Bestia, quien se había puesto de pie y se acercaba lentamente a él. Por favor, no me hagas daño, gimió Harry mientras se giraba hacia la chica, que parecía sorprendida por las palabras. Nunca podría hacerte daño, Harry, dijo la niña suavemente mientras se acercaba a él y le colocaba una mano cálida en la mejilla. Eres mi hermano pequeño. De repente, Harry se sintió muy débil y sus rodillas se doblaron mientras se desplomaba rápidamente en los brazos de la niña. Su visión se oscureció. Yo no tengo una hermana, murmuró Harry antes de desmayarse. Lo último que vio fue la expresión triste de la chica mientras lo miraba. Capítulo 3. Raven miró con tristeza a su hermano pequeño mientras dormía. Parecía tan pequeño, nada parecido al niño de 8 años que se suponía que era. Le partía el corazón pensar en lo que había pasado a manos de quienes deberían haberlo protegido. En cambio, lo habían tratado como un bicho raro por lo que podía hacer. Habían pasado 2 días desde su último despertar, y Raven no se había separado de él. La verdad es que le preocupaba que Harry aún no despertara, pero Kyborg le aseguró que su cuerpo necesitaba descansar para sanar. Su equipo se llenó de alegría cuando Raven regresó y comenzó a molestarla con preguntas sobre dónde había ido y qué le había sucedido después de la batalla con Trigon. Solo cuando Robin notó a Harry en sus brazos las preguntas cambiaron a quién era el niño y por qué estaba con ella. Por primera vez desde que ocurrió, Raven habló de la noche en que asesinaron a los Potter. Se lo contó todo a sus compañeros, y al final, todos tenían caras de horror. La pobre Starfire lloraba por lo que había oído. Solo Robin se mantuvo estoico, aunque Raven podía sentir su conmoción con sus poderes. Entonces este pequeño derrotó al mago malvado más poderoso que jamás haya existido. Preguntó Chico Bestia en estado de shock mientras miraba al niño dormido en los brazos de Raven. Ese es el rumor, respondió Raven, personalmente creo que fue nuestra madre, Lily, quien lo hizo. Entonces, ¿dónde lo encontraste? Preguntó Kyborg. ¿Cómo lo encontraste? Raven luego contó sobre su enfrentamiento con Dumbledore y dónde había encontrado a su hermano pequeño. Sus compañeros de equipo parecieron horrorizados cuando terminó. Esas bestias repugnantes. Escupió Starfire enojada, con los ojos brillando de rabia. En serio, amigo, agregó Beast Boy, quien trata así a un niño pequeño. De monstruo, dijo Kyborg con voz fría, eso es. Robin no dijo nada, solo entrecerró los ojos con ira apenas controlada mientras Starfire continuaba su diatriba contra los parientes de Harry. Harry estará muy asustado cuando despierte. No sabrá dónde está, dijo Raven suavemente mientras comenzaba a frotar suavemente la cabeza del niño. Raven miró a su equipo con ojos suplicantes mientras continuaba.
Tomará tiempo reparar el daño que los Dursley le infligieron, ¿me ayudarán? Por supuesto que lo haremos, Raven. Starfire respondió de inmediato. Sí, Rae, añadió Chico Bestia, eres un titán, y eso también convierte a Harry en uno. Robin y Kyborg ofrecieron palabras adicionales de consuelo mientras Raven trataba de no llorar de felicidad por lo bien que se sentía estar en casa con sus amigos. Deberíamos llevarlo a la sala médica, dijo Kyborg. Obviamente está muy enfermo. Raven asintió en señal de acuerdo mientras el grupo avanzaba por el pasillo, siguiendo a Kyborg. XXXX Rae, dijo de repente una voz, haciéndola girarse para encarar a quien había hablado. ¿Qué pasa? Raven le preguntó a Chico Bestia. Rae, no puedes seguir haciendo esto, respondió Chico Bestia con una expresión preocupada en su rostro, necesitas descansar un poco. Dormiré cuando Harry se despierte, dijo Raven simplemente, volviéndose hacia su hermano. No le sirves a Harry si estás agotada, Rae, respondió Chico Bestia. Tiene razón, Raven, añadió Robin mientras entraba en la habitación y se paraba junto a Chico Bestia, has estado despierto durante casi 3 días. Necesitas descansar. Raven se mordió el labio con indecisión mientras miraba a Harry. En verdad, estaba agotada, pero su necesidad de proteger a Harry anuló cualquier otro sentimiento por su propio bienestar, incluso cuando escuchó la verdad en las palabras de su compañera de equipo. No te preocupes, Rae, dijo Chico Bestia cálidamente mientras le ponía una mano en el hombro, lo vigilaré por ti. Iré a buscarte si se despierta, lo prometo. Raven asintió con la cabeza en agradecimiento antes de ponerse de pie lentamente y observar cómo Beast Boy se transformaba en un pequeño Beagle y se subía a la cama, recostándose a los pies de Harry. Usando sus poderes, Raven se teletransportó a su habitación y se desplomó sobre su cama, quedándose dormida casi al instante. XXXX mientras Harry se despertaba lentamente, mantuvo los ojos cerrados mientras trataba de recordar el sueño que había estado teniendo. Soñó que se había despertado en un lugar extraño y había sido atacado por monstruos como él, uno de los cuales decía ser su hermana. Fue un sueño, pensó Harry, cuando abra los ojos, todavía estaré en mi armario. Cuando Harry abrió los ojos, al principio, su visión estaba borrosa, como de costumbre, pero después de parpadear unas cuantas veces, se desvaneció gradualmente y la boca de Harry se abrió cuando vio un perro verde durmiendo en el borde de su cama. Debo estar soñando todavía, pensó Harry rápidamente, pellizcándose el brazo con fuerza y estremeciéndose de dolor. Cuando abrió los ojos por segunda vez y vio al perro aún frente a él, Harry comenzó a hiperventilar. No fue un sueño, pensó Harry con pánico repentino. Realmente estoy rodeado de bichos raros como yo. El tío Vernon y la tía Petunia deben haber cumplido su amenaza de venderme a un laboratorio. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Harry al pensar en lo que le sucedería ahora, y su respiración se volvió más entrecortada. Beast Boy se despertó de repente cuando sus sentidos le dijeron que algo andaba mal. Levantó la cabeza y miró a Harry, que tenía las rodillas pegadas al pecho y sollozaba en silencio con el rostro enterrado. Oye, pequeño amigo, dijo Chico Bestia en voz baja mientras se transformaba de nuevo en su forma humana y se paraba junto a la cama de Harry, no hay necesidad de llorar. Todo va a estar bien. Harry levantó la vista bruscamente ante las palabras y rápidamente se apartó mientras observaba al adolescente verde que lo observaba con una pequeña sonrisa. Aléjate. Gritó Harry de miedo cuando unos tentáculos negros se extendieron repentinamente desde su cuerpo y atacaron a Chico Bestia, quien saltó hacia atrás alarmado. Tranquilo, niño. Gritó Chico Bestia mientras se agachaba bajo otro tentáculo. No voy a hacerte daño. Pero Harry ya no escuchaba. En cambio, el niño sollozaba mientras media docena de zarcillos negros se arremolinaban a su alrededor, atacando cada vez que Chico Bestia se acercaba demasiado. Hice algo extraño otra vez, sollozó Harry, me van a castigar otra vez por eso, como siempre. Chico Bestia comenzó a entrar en pánico mientras intentaba nuevamente acercarse a Harry, solo para ser arrojado con fuerza contra la pared por uno de los tentáculos negros que parecían salir del cuerpo de Harry. Mientras Beast Boy se ponía lentamente de pie, agarró rápidamente el comunicador que llevaba en el cinturón y llamó. Titanes, tenemos un problema en la habitación de Harry.
XXXX Raven se despertó de repente cuando sonó la alarma en su capa. Harry. Pensó Raven presa del pánico mientras se ponía de pie de un salto y se teletransportaba a la habitación de Harry. Un momento después, sus ojos se abrieron de par en par, alarmados por lo que vio. Sus compañeros luchaban contra media docena de tentáculos negros que parecían salir del cuerpo de Harry mientras intentaban desesperadamente llegar hasta él, quien se abrazaba a las piernas y sollozaba desconsoladamente. ¿Qué pasó?, exigió Raven mientras se agachaba para esquivar un tentáculo antes de golpearlo con una ráfaga de su poder que lo derribó temporalmente. No lo sé, respondió Chico Bestia, transformándose de lobo a sí mismo. Harry se despertó y se asustó. No podemos llegar hasta él, añadió Cyborg, destrozando un tentáculo con el cañón de su brazo. Estas cosas no nos dejarán acercarnos. Cualquier idea ahora mismo me vendría bien, dijo Robin mientras apartaba un tentáculo con su arco. Eres su hermana, Raven, dijo Starfire mientras flotaba hacia Raven, tal vez te escuche. Harry, gritó Raven desesperadamente. Harry, ¿puedes oírme? Si Harry escuchó su voz, no dio ninguna indicación, solo sollozó más fuerte, y el rostro de Raven decayó mientras se devanaba los sesos buscando alguna forma de llegar al niño. De repente, un recuerdo llegó a ella en forma de una canción de cuna que le cantaba a Harry cuando se ponía inquieto y se negaba a dormir. Sin otras opciones, Raven comenzó a cantar. XXXX Harry sollozó mientras enterraba su cara en sus rodillas. Iba a ser castigado otra vez. Siempre lo castigaban cuando hacía cosas raras, como las llamaban su tía y su tío, y la idea de recibir otra paliza lo aterrorizaba. De repente, la música comenzó a resonar en los oídos de Harry, y levantó la cabeza en señal de reconocimiento ante la canción de cuna que felizmente rondaba sus sueños. Los recuerdos de una joven pálida cantándole en su cuna comenzaron a invadirlo. Lentamente, los tentáculos cesaron su ataque y en su lugar comenzaron a bailar al ritmo de la música, para desconcierto de los demás, mientras Harry fijaba la mirada en la chica que le cantaba. Esa canción, dijo Harry suavemente, ¿cómo la conoces? La niña hizo una pausa en su canción y miró a Harry con una sonrisa triste mientras caminaba lentamente hacia él, lanzando una mirada cautelosa a los tentáculos que se tensaron ante su acercamiento. Porque yo fui quien te la cantó, Harry, ¿no te acuerdas? Los ojos de Harry se abrieron cuando el recuerdo se hizo más claro y, de repente, un nombre apareció en su mente. Raven. Susurró Harry mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Sí, Harry, dijo Raven con una sonrisa mientras sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas, soy yo. Los tentáculos desaparecieron repentinamente cuando Harry se lanzó a los brazos de Raven y comenzó a sollozar en su pecho. Raven rápidamente envolvió sus brazos alrededor del niño y comenzó a acariciar suavemente su cabello mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. Pensé que eras un sueño, gritó Harry con voz quebrada. Soy real, Harry, respondió Raven, y estoy aquí, ahora. ¿Por qué me dejaste? Sollozó Harry. Me mintieron, Harry, respondió Raven con una voz fría que hizo que Harry se apartara y la mirara con el rostro bañado en lágrimas. Me dijeron que estabas muerto. Si hubiera sabido que vivías, habría venido a buscarte antes. Harry sollozó por un momento antes de preguntar en voz baja. ¿Vas a quedarte esta vez? Nunca volveré a dejarte, Harry. Te lo prometo, respondió Raven con voz seria, colocando la mano bajo su barbilla y obligándolo a mirarla a los ojos mientras hablaba. Y nunca más tendrás que volver con los Dursley. Los ojos de Harry se abrieron ante las palabras y pareció quedarse sin palabras, lo que permitió que Raven continuara. Vivirás aquí ahora, con mis amigos y yo. Harry lentamente miró más allá de ella, y sus ojos parecieron salirse de su cráneo cuando vio a los otros por primera vez. Había un hombre alto que parecía ser parte robot, y junto a él flotaba una chica con piel naranja y cabello rojo fuego, vistiendo un traje morado. Beast-Boy estaba recostado contra la pared en aparente agotamiento, y cuando los ojos de Harry se deslizaron hacia la persona al lado de Beast-Boy, Harry dejó escapar un pequeño jadeo. Eres Robin. Dijo Harry con asombro mientras miraba al adolescente. Dudley era un gran fan de los superhéroes y a veces le pedía constantemente a la tía Petunia que le comprara el último juguete o cómic sobre ellos.
Harry escuchaba desde su armario mientras Dudley veía las noticias con asombro mientras Batman o algún otro superhéroe salvaba alguna ciudad de Estados Unidos de algún supervillano. En efecto, lo soy, dijo Robin, mostrándole a Harry una pequeña sonrisa y un guiño que hizo que Harry le devolviera la sonrisa lentamente antes de volverse hacia Raven. ¿Eres un superhéroe?, preguntó Harry con asombro. Sí, lo soy, hermanito, respondió Raven con una sonrisa, y estos son mis compañeros de equipo. Nos llamamos los Titanes. Harry volvió a mirar a los demás, quienes le sonreían cálidamente. ¿Me van a castigar?, preguntó Harry en voz baja mientras su mirada se dirigía a su regazo. ¿Por qué te castigarían, Harry?, preguntó Raven con voz confusa. Porque hice algo extraño otra vez, respondió Harry, no se supone que deba hacerlo, o me castigarán. Las cejas de Raven se levantaron en estado de shock ante las palabras, y el resto de los titanes siguieron su ejemplo. No son cosas raras, Harry, dijo Raven en voz baja. Es magia. Harry jadeó de repente y comenzó a mirar a su alrededor con inquietud, confundiendo a Raven. Esa es una palabra prohibida. Jadeó Harry. No tienes permitido decirla. Raven sintió que su temperamento aumentaba mientras imaginaba lo que le gustaría hacerles a los parientes de Harry si alguna vez los volvía a ver. No hay nada malo con la magia, Harry, dijo Raven rápidamente. Eres un mago como lo fueron mamá y papá, y te enseñaré a controlarla para que no ataques a nadie accidentalmente como lo hiciste ahora mismo. Los ojos de Harry se abrieron ante la revelación y miró a Raven por un momento antes de encontrar su voz. Mamá y papá eran magos. Pero la tía Petunia me dijo que murieron en un accidente de coche porque mi padre se emborrachó al volante. Así fue como me hice la cicatriz. Mentira. Espetó Raven con enojo. Papá jamás habría hecho algo así. Rae. Dijo Chico Bestia rápidamente, tranquilo, estás asustando al niño. Cuando Raven miró hacia abajo, vio que Harry realmente estaba temblando, y rápidamente se inclinó hacia adelante y lo abrazó hasta que dejó de temblar. Lo siento, Harry, dijo Raven suavemente, no quise asustarte, pero debes. Todo lo que tu tía y tu tío te dijeron fue mentira, y nunca tendrás que volver a verlos. ¿De verdad quieres a un bicho raro como yo?, preguntó Harry en voz baja mientras miraba sus pies. Ahora escúchame, Harry Potter, dijo Raven con voz severa, levantando la cara del chico hasta que la miró directamente a los ojos. No eres un bicho raro, eres un buen chico, y de ahora en adelante te cuidaré. Todos lo haremos, añadió Beas Boy con una sonrisa. Solo porque tengas poderes no significa que seas un bicho raro. Significa que eres especial, continuó Raven. Y te enseñaré a controlarlos, pero no quiero volver a oírte decir que eres un bicho raro, ¿entiendes? Lentamente, Harry asintió y Raven le sonrió cálidamente. ¿Ahora, quieres conocer al resto del equipo?, preguntó Raven, sonriendo mientras el niño asentía tímidamente. Un momento después, Harry fue envuelto en un abrazo mientras Starfire se abalanzaba sobre él con la intención de acurrucarlo hasta la muerte mientras el resto del equipo reía. «Hola, Harry», gritó Starfire alegremente. «Tengo muchas ganas de jugar muchos juegos contigo. Eres tan lindo». «¿Lindo?», preguntó Harry confundido. «Oh, ¿sí?», dijo Starfire alegremente, «eres el niño más lindo del mundo». Raven sonrió cuando los demás comenzaron a presentarse al tímido chico. Cuando Harry comenzó a reírse de Chico Bestia, que acababa de convertirse en una pequeña ardilla, Raven se encontró repentinamente triste por la cantidad de tiempo que había perdido con su hermano pequeño debido a la intromisión de los demás. «Yo cuidaré de él», pensó Raven en silencio. «Lo prometo, mamá, papá, lo mantendré a salvo». Llamado. Capítulo 4. Raven sonrió mientras miraba la pantalla de seguridad frente a ella. Harry estaba riéndose de algo del libro que Raven le había dado para leer mientras ella y los demás le realizaban algunas pruebas para ver qué había sucedido exactamente el día anterior. Cuando finalmente apartó la vista de la cámara de seguridad, Raven miró a su alrededor a su equipo. Beast Boy y Starfire estaban sentados en un sofá cercano juntos, jugando un videojuego portátil entre sí, mientras Robin estaba de pie junto a Cyborg, quien estaba sentado frente a una pantalla de computadora y miraba una lectura sobre Harry que lentamente subía por la pantalla.
Volviéndose hacia Kiborg, que estaba mirando fijamente la pantalla frente a él, Raven se aclaró la garganta expectante. ¿Encontraste algo?, preguntó Raven, haciendo que Kiborg se riera entre dientes ante la pregunta. No desde que me lo preguntaste hace 5 minutos. Dijiste que Harry era tu hermano adoptivo, ¿verdad?, preguntó Robin mientras se giraba para mirarla. Sí, sus padres, Lily y James Potter, me adoptaron antes de que Harry naciera, respondió Raven con calma, haciendo que Robin entrecerrara los ojos pensativo. ¿Por qué preguntas? Porque algo no tiene sentido, respondió Robin mientras volvía a la pantalla. Esos tentáculos con los que nos atacó eran similares a los tuyos, y no puedo ver cómo sería capaz de hacer tal cosa a menos que ustedes dos fueran reales hermanos. Antes de que Raven pudiera responder, la computadora emitió un pitido repentino y apareció un nuevo mensaje en la pantalla que hizo que Kiborg y Robin se miraran antes de volverse hacia Raven. ¿Qué pasa?, preguntó Raven, repentinamente preocupado por las miradas que le dirigían los dos. Raven, según esto, Harry es tu hermano, dijo Kiborg lentamente. No me digas, Sherlock, dijo Raven mientras ponía los ojos en blanco ante la revelación. No, Kiborg significa que Harry es tu verdadero hermano, dijo Robin, enfatizando la palabra. Según los escáneres, el ADN de Harry es similar al tuyo, no lo suficiente para ser madre e hijo, pero lo suficiente para una compatibilidad de hermanos. Por unos momentos, Raven se quedó sin palabras mientras asimilaba las palabras. Eso es imposible, susurró Raven. Harry y yo no tenemos ningún parentesco de sangre, por mucho que desee lo contrario. La computadora no miente, dijo Robin mientras le entregaba la impresión a Raven, quien la tomó y la leyó intensamente mientras los demás observaban con los ojos muy abiertos. Eso explicaría cómo fue capaz de crear esos aterradores tentáculos negros, dijo Beasboy mientras apartaba la vista del videojuego. Mientras Raven leía y leía la impresión por tercera vez, un recuerdo repentino e inesperado llegó a su mente y palideció ligeramente. Cuando era niña, dijo Raven en voz baja, estaba ayudando a mamá a preparar la cena y, sin querer, me corté el dedo muy gravemente. Harry era un niño tan dulce, incluso entonces. Me tomó la mano y me besó la herida antes de que mamá pudiera curarla. Quizás, dijo Starfire en voz baja. Quizás Harry logró absorber algo de tu sangre al besar la herida, absorbiendo así algunas de tus habilidades. Eso es imposible, gritó Raven. Mis poderes no funcionan así. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Robin. Has dicho en múltiples ocasiones que no has explorado todo el potencial de tus habilidades. Quizás Starfire tenga razón, y Harry logró absorber algunas de tus habilidades al absorber tu sangre. Raven palideció mientras su mente comenzaba a dar vueltas con las implicaciones de lo que decían los demás. Si Harry realmente había absorbido sus habilidades, ¿qué más podía hacer el chico? Las habilidades de Raven eran peligrosas, sobre todo si se dejaban en manos de un niño emocionalmente dañado. Tendré que hacer algunas pruebas, dijo Raven finalmente. Si mi hermano pequeño realmente comparte los mismos poderes que yo, entonces necesitará ser entrenado de inmediato en cómo controlarlos adecuadamente para asegurarme de que sepa cómo usar su don en lugar de tenerle miedo, como yo lo tuve durante tanto tiempo. Los demás asintieron en señal de acuerdo mientras Robin se acercaba y colocaba suavemente una mano sobre el hombro de Raven. Estará bien, tendrá un buen maestro, después de todo, y todos estaremos allí también para ayudar. Sí, Rae, agregó Beasboy con una sonrisa, me gusta el pequeño, ya sabes, cuando no me está disparando tentáculos espeluznantes. Raven sonrió a sus amigos por un momento antes de ponerse seria mientras observaba el cambio de comportamiento de Kiborg mientras miraba otra lectura que había comenzado a desplazarse por la pantalla. ¿Qué más has encontrado, Kiborg?, preguntó Raven mientras Robin volvía a la pantalla para ver qué le había llamado la atención. Raven, dijo Kiborg con voz firme, girando su silla para mirarla. Quizás sea mejor que no escuches lo siguiente, si se trata de Harry, tengo derecho a saberlo, respondió Raven con voz tensa mientras Kiborg miraba a Robin para respaldarlo. Tiene razón, Kiborg, dijo Robin. Harry es su hermano. Así que tiene derecho a saber lo que has descubierto sobre él, lo bueno y lo malo.
Kyborg respiró profundamente mientras volvía a mirar la pantalla. Las exploraciones han detectado daños importantes en el cuerpo de Harry, algunos de los cuales se remontan a años atrás. Veo múltiples huesos rotos y fracturas en todo su cuerpo, además de desnutrición severa. Raven sintió que el horror y la rabia la recorrían en igual medida ante las palabras. Starfire parecía como si estuviera tratando de no llorar, mientras que Beasboy y Robin tenían miradas duras en sus rostros. ¿Cómo sobrevivió a todo eso?, preguntó Chico Bestia con voz enojada. Eso es lo más extraño de todo. El 5% del cuerpo del niño está cubierto de tejido cicatricial debido a diversos métodos que solo puedo describir como tortura. Sin embargo, parece que las heridas de Harry se han ido curando solas con los años. Así es como ha logrado sobrevivir tanto tiempo. ¿Se ha estado curando?, preguntó Raven con voz sorprendida. ¿Cómo? Solo puedo suponer que tiene que ver con la magia del niño, respondió Kyborg. Dijiste que su madre y su padre eran mágicos, tiene sentido que él también lo sea, y si también adquirió algunas de tus habilidades, entonces quizás sus habilidades mágicas innatas, combinadas con las tuyas, lo hayan curado sin que él lo supiera. Eso explicaría cómo sigue vivo, considerando que la cantidad de heridas que Harry ha sufrido deberían haberlo matado hace mucho tiempo. Raven sintió una furia gélida que la invadió al pensar en su dulce hermanito torturado durante años a manos de quienes deberían haberlo protegido. Merecían ser castigados por ello. Merecían sufrir. La habitación comenzó a temblar, y una tremenda presión comenzó a presionar al grupo mientras Raven imaginaba todas las cosas que le gustaría hacerles a los Dursley por atreverse a lastimar a su hermano cuando de repente, una mano firme agarró la muñeca de Raven, rompiendo su concentración y volviendo su atención a la habitación. Para su sorpresa, todos de repente parecieron asustados y estaban de pie alrededor de Raven con cautela. «¿Raven?», preguntó Robin mientras le soltaba la muñeca con cautela. «Sé que estás molesta, y tienes derecho a estarlo, pero no puedes permitir que tu ira te lleve a hacer algo de lo que no puedas arrepentirte». «Le hicieron daño», gruñó Raven, «durante años, lastimaron a mi hermano, y se supone que debo dejarlo pasar». «Claro que no», replicó Robin. «Nos aseguraremos de que sus abusadores sean castigados, pero somos héroes, así que nos aseguraremos de que sean castigados conforme a la ley». «Eres un héroe a los ojos de Harry, Rae», dijo Chico Bestia en voz baja mientras se acercaba un paso más, «y el pequeño nunca ha tenido un héroe que lo cuide antes, así que piensa en cómo se sentiría si hicieras algo que le quitara eso». Con un esfuerzo visible, Raven respiró hondo y liberó la presión de la habitación, para alivio de los demás, antes de asentir en agradecimiento a Robin, quien le devolvió el gesto rápidamente. «Harry merece justicia», dijo Raven con la voz entrecortada. «Y lo tendrá», respondió Robin rápidamente, «pero lo que necesita ahora más que nunca es a su hermana. Tiene una larga recuperación por delante y necesitará saber que tú estarás ahí para él». «Y nosotros también estaremos allí», añadió Starfire alegremente. «Harry es el más lindo y espero jugar con él». «Todos estaremos allí para él, Rae», dijo Beasboy simplemente mientras los demás asentían en señal de acuerdo. «Gracias», dijo Raven suavemente, «muchas gracias a todos». Robin colocó una mano cálida sobre el hombro de Raven mientras la pálida chica intentaba controlar sus furiosas emociones. «¿Por qué no vas a pasar un rato con Harry?», dijo Robin, «estoy seguro de que tienen mucho de qué ponerse al día». Raven asintió en acuerdo antes de salir de la habitación y caminar por el pasillo. Un momento después, se paró frente a la enfermería y dudó cuando el miedo repentinamente la atravesó al pensar que tal vez no estuviera a la altura de ser la heroína de Harry, como Beasboy la había llamado. Alejando la preocupación con enojo, Raven entró en la habitación. «Raven», gritó Harry alegremente mientras levantaba la vista del libro. Su rostro se iluminó con una enorme sonrisa cuando su hermana entró en la habitación y acercó una silla a la cama de Harry. «Oye, ¿cómo va el libro, Harry?», preguntó Raven con cariño. «Es genial», dijo Harry alegremente. «Los enanos acaban de invadir la casa del señor Bilbo y se comieron toda su comida». Cuervo sonrió ante el entusiasmo del niño. «¿Quieres que te lea?». «Por favor», dijo Harry emocionado mientras le entregaba el libro.
Con una sonrisa, Raven comenzó a leer donde Harry lo había dejado, sintiendo una cálida sensación crecer en su pecho mientras el chico se acercaba a ella. XXXX unos días más tarde, una vez que Harry finalmente había vencido su resfriado y Raven estaba satisfecha de que el peso de Harry había aumentado a un nivel apropiado, finalmente le permitieron a Harry salir de la enfermería, y Raven lo llevó a una habitación que estaba al otro lado del pasillo de la de ella. La habitación era el doble de grande que la de Dudley, con una cama que parecía enorme para la pequeña figura de Harry. Tenía un armario enorme, así como una habitación secundaria que conducía a un baño con una bañera enorme. Cuando Raven pulsó un botón en la pared junto a la cama, esta se transformó de repente en una enorme ventana, desde la que Harry podía ver el mar brillando abajo y una vasta ciudad no muy lejos. ¿Te gusta?, preguntó Raven en voz baja, como si temiera la respuesta de Harry. Me encanta. Es tan grande, respondió Harry con entusiasmo, haciendo que Raven sonriera felizmente. Bien, porque ahora es tuyo. La boca de Harry se abrió cómicamente ante esas palabras antes de girar lentamente y observar la habitación. ¿Todo mío?, preguntó Harry suavemente. Raven asintió felizmente mientras miraba al chico, que parecía aturdido por algo tan simple como su propia habitación. Puedes decorarlo como quieras, dentro de lo razonable, claro, dijo Raven con cariño. Y nadie puede entrar a menos que tú lo dejes, aparte de mí, claro. Después de todo, tengo que vigilarte. Raven dejó de hablar de repente cuando Harry la abrazó con fuerza y comenzó a sollozar suavemente sobre su bata. Gracias, Raven, gritó Harry mientras ella acariciaba suavemente su cabello, nunca antes me habían dado una habitación propia, muchas gracias. Raven sonrió con tristeza ante las palabras de su hermano pequeño. En su opinión, negarle algo tan simple como una habitación era sumamente deprimente, y abrazó con más fuerza a Harry mientras él le agradecía repetidamente por haberle cedido la habitación. Ahora, ¿por qué no te limpias y luego podemos ir a comprarte ropa? ¿También me dan ropa?, preguntó Harry emocionado mientras se apartaba y se secaba la cara. Por supuesto, respondió Raven, no podemos permitir que andes por ahí con una bata de hospital, y esos harapos con los que te hicieron vestir los Dursley definitivamente no son algo que deba usar nadie, y mucho menos mi hermano pequeño. Los ojos de Harry se abrieron de felicidad ante la perspectiva no solo de tener su propia habitación sino también un nuevo conjunto de ropa, y una enorme sonrisa comenzó a extenderse por su rostro cuando Raven le dio otro abrazo antes de darse la vuelta para irse. Regresaré en 15 minutos y podemos irnos, ¿de acuerdo? Harry asintió felizmente y corrió directo al baño antes de cerrar la puerta detrás de él. Raven sonrió a la puerta cerrada por un momento antes de darse la vuelta y marcharse. XXXX media hora después, Harry estaba sonriendo felizmente mientras estaba sentado apretado en la parte trasera del auto de Kyborg entre Raven, Starfire y Beast Boy. Harry se había quedado mirando con asombro cuando vio el vehículo por primera vez, y Kyborg le había contado orgullosamente al niño todo sobre el auto hasta que Raven les dijo que tenían que irse. Como Harry no tenía otra ropa, Raven se vio obligada a que Harry usara la ropa usada de su primo, con la promesa de que la destruirían enseguida una vez que se encargaran de su nuevo guardarropa. Aún así, a Harry no le importó, pues estaba muy contento de tener una habitación nueva para él solo. Mientras conducían por la ciudad, Harry pensó que se le rompería el cuello mientras movía la cabeza de un lado a otro para asegurarse de no perderse nada, para diversión de los demás. Deberías rendirte, amigo, sonrió Chico Bestia, esta ciudad es demasiado grande para verlo todo. Eso no significa que no pueda intentarlo, replicó Harry alegremente. Lo único que he visto es Private Drive y la escuela. Todo esto es nuevo para mí. Una depresión se apoderó del auto mientras el grupo recordaba lo difícil que había sido la vida de Harry antes de que Raven lo salvara, y Starfire abrazó al niño. No te preocupes, Harry, respondió Starfire, nos aseguraremos de que puedas verlo todo. La sonrisa de Harry se hizo aún más prominente ante esas palabras, y el ambiente pareció aligerarse cuando Kyborg se detuvo frente a una tienda de ropa. Ahora veamos qué podemos encontrar para ti, dijo Kyborg rápidamente, cuanto antes se reemplace esa ropa, mejor. De acuerdo, añadió Robin mientras el grupo entraba a la tienda.
Harry sonrió cálidamente mientras caminaba entre Raven y Starfire, agarrándose las manos con fuerza. XXXX unas horas después, Harry estaba seguro de que estaba teniendo el mejor día de su vida. Los titanes le habían comprado a Harry un impresionante guardarropa que incluía todo lo que necesitaría en el futuro, incluyendo camisas, pantalones, calcetines, pijamas y un sinfín de cosas más, ya que cada vez que Harry salía del probador con algo que los demás parecían pensar que le quedaba bien, inmediatamente lo añadían al carrito de ropa nueva, a pesar de sus protestas. Después de cargar una verdadera avalancha de ropa en el baúl, los titanes fueron a una tienda de juguetes cercana y le compraron a Harry suficientes juguetes para ponérselos o incluso a Dudley. Harry intentó decir que no los necesitaba, pero Robin le aseguró a Harry que el precio no era un problema ya que tenía formas de pagarlo, y los titanes hicieron oídos sordos a sus objeciones, al parecer hasta que Harry cedió y les dejó comprar lo que quisieran. Ahora Harry estaba sentado con el resto de los titanes, disfrutando de una pizza enorme, con una sonrisa que parecía pegada a su rostro mientras disfrutaba de lo que tenía que ser lo mejor que había comido jamás. Raven, dijo Harry de repente con voz tímida mientras miraba su plato. Sí, Harry. Raven respondió con voz preocupada. Gracias por hoy. Nadie me había hecho tantas cosas buenas antes. Raven le sonrió tristemente a Harry por un momento antes de acercarse y frotarle la cabeza cariñosamente. Somos familia, Harry, y se supone que la familia debe cuidarse unos a otros. Pero, respondió Harry con tristeza. Si es cierto, ¿por qué no les caí bien a la tía Petunia y al tío Vernon? ¿Hice algo malo? El rostro de Raven adoptó una expresión severa mientras colocaba su mano sobre la de Harry. No hiciste nada malo, Harry. Eres un niño dulce y maravilloso, y no fue tu culpa que te pusieran con gente tan horrible. Sí, Harry, dijo Starfire con firmeza. No merecías que te insultaran ni que te trataran con tanta crueldad. La familia no hace eso. Los demás asintieron en señal de acuerdo, y Harry sintió que las lágrimas se deslizaban por sus mejillas antes de que de repente Raven lo abrazara con fuerza. Te lo prometo, Harry, susurró Raven mientras acariciaba suavemente la cabeza del niño, nunca volverás a ver a esas personas y serán castigados por lo que te hicieron. Harry se apartó de Raven y la miró con los ojos muy abiertos por un momento antes de abrazarla de nuevo mientras los demás observaban con sonrisas en sus rostros. Ahora date prisa y termina tu pizza, dijo Kivor con una sonrisa, todavía tenemos mucho trabajo que hacer hoy. ¿Lo hacemos?, preguntó Harry sorprendido, haciendo que Kiborg asintiera. Sí, amigo, respondió Chico Bestia alegremente, todavía tenemos que decorar tu habitación. Harry sonrió feliz ante la perspectiva y comenzó a devorar la porción antes de tomar otra. XXXX ¿quién crees que es?, preguntó Jinx mientras miraba a los titanes. Tal vez sea algún mocoso que han acogido, respondió Mammoth. ¿A quién le importa quién sea?, dijo Gizmo molesto, lo único que importa es que los idiotas de Titán tienen una debilidad que podemos explotar. Los tres miraron fijamente desde el techo en el que estaban parados a sus odiados enemigos. Cada uno tenía una cuenta que saldar con los titanes, y cada uno esperaba finalmente poner a los titanes en la tierra, de una vez por todas. ¿Y qué esperamos?, preguntó Mammoth. Vamos a buscar al mocoso. Usa la cabeza por una vez, Mammoth, se burló Gizmo. No hay forma de que podamos atraparlo ahora mismo. Así que tendremos que esperar nuestra oportunidad para atacar. Y una vez que el niño esté en nuestro poder, los titanes vendrán corriendo a salvarlo, agregó Jinx, entrecerrando los ojos peligrosamente, y entonces finalmente acabaremos con esos superidiotas.